A comienzos de 1813, los agricultores canarios Gerardo Vera y Josefa Durán decidieron abandonar la zona de Tinajo, en la isla de Lanzarote, para venir con sus 4 hijos a probar suerte en la por entonces convulsionada Banda Oriental. El barco en que viajaban surcaba las aguas del Atlántico frente a las costas del sur del estado de Brasil, cuando el sábado 3 de julio nació su 5.º hijo, que cuando la nave tocó tierra en lo que hoy es Florianópolis, fue bautizado en la parroquia de Nossa Señora de Desterro con el nombre de Jacinto. 2 años más tarde, finalizado el sitio de Montevideo y encontrándose el territorio un poco más seguro, la familia viajó hasta la zona de Maldonado, donde permanecieron hasta asentarse definitivamente en Toledo. Jacinto creció ayudando a su familia en las tareas del campo, llegando a convertirse en un excelente jinete y siendo adolescente se internó en la llamada Casa de Ejercicios Espirituales, que junto a su padre había ayudado a construir. Allí descubrió su vocación sacerdotal y, habiendo sido enrolado por las fuerzas de Manuel Oribe, este lo licenció para que pudiera ir a estudiar a Buenos Aires, ya que Montevideo no contaba aún con seminario. Estudió entonces teología en el Colegio de los Jesuitas, fue ordenado sacerdote y ofició su primera misa en la iglesia de las Catalinas el 6 de junio de 1841. De regreso en Montevideo, fue destinado a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Canelones, donde permaneció casi 2 décadas. En 1859 fue nombrado vicario apostólico del Uruguay por el Papa Pío IX y recorrió varias veces todo el país realizando visitas pastorales, hasta que en 1861 el presidente Berro lo expulsó del país por haber negado sepultura al masón Enrique Jacobson, refugiándose en Buenos Aires, donde permaneció 1 año para regresar y convertirse en obispo poco después. Monseñor Jacinto Vera falleció en Pan de Azúcar el 6 de mayo de 1881, tras pasar su vida junto a los necesitados, predicando el Evangelio. Fue declarado venerable por el Papa Francisco en 2015, quien también le reconoció un milagro en 2022, lo que redundó en su beatificación, celebrada el pasado sábado en el Estadio Centenario, recordando aquel día en que el joven poeta Juan Zorrilla de San Martín, en medio del sepelio, pidió silencio y dijo: «Pueblo uruguayo, el santo ha muerto». Es un placer recibir a la escribana Laura Álvarez Goyoaga. Un placer, que se ha dedicado a escribir sobre este hombre que dijo: un cura de todos para todos. Exactamente, y bueno, al contrario, un placer para mí estar aquí, que me inviten a hablar de Jacinto, que es algo que me encanta. Laura, estaba escuchando atentamente la presentación y a veces uno se pregunta cuándo un hombre de Dios que es visible y tangible para las personas, no quiero utilizar mal, no quiero expresarme mal, puede llegar a volverse hasta más importante que el mismo Dios para las personas que pueden verlo y hablar con él, y que realiza las cosas en el momento también, ¿no? No sé si queda claro la pregunta. Y en realidad los católicos lo que vemos en los santos es un intercesor. Es alguien que está más cerca de Dios que nosotros, a quien le pedimos que interceda ante Jesús para, bueno, obtener gracias o milagros, pero también para acompañarlos a lo largo de la vida, ¿no? Porque Jacinto es eso para mucha gente, una compañía y un referente permanente. Cuando él hace la curación de María del Carmen Artagabeitia, ahí es cuando el Papa decide, fue la primera curación que él hizo, el primer milagro. No, en realidad Jacinto hizo varios milagros. No, pero digo, para hacer la beatificación que se llevó a cabo. Claro, ese fue el milagro que cerró el expediente para que pudiera ser beatificado. Porque cuando uno está haciendo el proceso de canonización y beatificación de un candidato a santo, hay distintos pasos que hay que cumplir, y uno de ellos es, una vez que ya está aprobado, que esa persona vivió su vida con virtudes heroicas y con fama de santidad, y que a su vez persiste esa veneración de la gente hacia este, bueno, ahora beato Jacinto Vera, se le pide a Dios que conceda un milagro por su intercesión, de manera tal de que es como darle lo que hay desde el cielo. Claro, claro, claro. Aparte de los milagros, él tuvo gestos. Justamente hablábamos con un compañero
de quitarse su ropa para dársela a los necesitados? Impresionante. Jacinto, digo, la mamá decía cuando él estaba de cura párroco en Canelones, ellos se vinieron a vivir cerca de la casa parroquial para acompañarlo, que no había ropa que le alcanzara porque él, así como la recibía, la daba. Y en realidad hay que pensar que en esa época, por ejemplo, uno hizo un par de pantalones. Ahora es relativamente fácil conseguir un par de pantalones, pero en esa época no era. Y una de las anécdotas que lo pintan a Jacinto tal cual es que tenía un pantalón puesto abajo de la sotana, como correspondía, y un pobre que no tenía con qué vestirse, Jacinto entró a un zaguán, se sacó el pantalón, se lo dio y se quedó con calzoncillos abajo de la sotana. Y después no volvía a tener pantalones, pasó el tiempo y cuando lo nombraron vicario apostólico, que era la máxima autoridad, pensemos como ahora el arzobispo de Montevideo, la máxima autoridad de la iglesia, Jacinto no tenía pantalones abajo de la sotana, le llegó la noticia en esas circunstancias. Entonces, el pueblo de Canelones, que lo amaba especialmente a este párroco que los acompañó tantos años, hizo una colecta para comprarle un traje para que pudiera venir a asumir a Montevideo. Laura, ¿cómo caía un hombre de estas características entre sus pares? Porque a veces hombres que tienen actitudes como la que tú acabas de contar de Jacinto Vera, puede llegar a poner en evidencia un cierto egoísmo, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, el egoísmo que te da también una categoría que tenés en una sociedad. En realidad Jacinto caía muy bien a todo el mundo, porque digo, uno va a los testimonios de la época y no hay uno que no diga que era encantador, con un gran sentido del humor, un hombre de profundas amistades, alguien muy divertido, un fiel exponente de la viveza criolla y la garra charrúa bien entendidas. Tenía, así como tiene todo el mundo, algún opositor puntual, pero él siempre trataba de contemporizar. Él era un gran componedor, era un hombre que se sentaba a hablar con todo el mundo, que siempre buscaba, un hombre muy inteligente, con una inteligencia práctica también muy grande, y que siempre buscaba abrir caminos, tender puentes, abrir puertas, de manera tal que se produjera ese encuentro natural que necesitamos para convivir. ¿Y qué le llevó a escribir este libro, que es realmente fascinante, con fotos que no sé dónde las consiguió? En el archivo de la curia eclesiástica. ¿Ahí? Sí. Y bueno, algunos otros no, me las prestaron, pero... Se las prestaron. ¿Y qué la llevó a usted, escribana, a escribir este libro? En mi caso fue un encuentro con Jacinto, porque en realidad yo soy una conversa, alguien que llegó a la fe católica ya siendo adulta. Me casé con un católico hace unos cuantos años atrás, y en realidad él estuvo todo el tiempo tratando de acercarme a la iglesia sin mayor éxito, pero perseveró. Y en determinado momento el mayor de nuestros hijos iba a tomar la comunión. Yo no participé para nada de todo el proceso de formación, de catequesis, pero a último momento no tuve más remedio que ir a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, en realidad me encontré con que eso que mi esposo me describía, ese mundo de trascendencia, que ahí había algo grande que estaba pasando y yo quería seguir ahí adentro. Pero como un fin de semana después de la primera vez que fui a la iglesia, fui a una misa. El párroco de la iglesia del Cordón en ese momento, que después fue el obispo de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti, que fue quien hizo el alegato en la causa de beatificación de Jacinto, invitó a una conferencia de Jacinto Vera, sobre la vida de Jacinto Vera. Y yo no sabía absolutamente nada de Jacinto Vera. Nada, nada, nada. Lo único que era el nombre de un barrio y que mi abuela vivía en ese barrio. Punto. Barrio de Vera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Que es muy interesante porque ese barrio se lo puso Piria en honor a Jacinto, el nombre. Y bueno, fui a la conferencia medio por compromiso y un poco por curiosidad y me encontré con un personaje impresionante, un protagonista indiscutido de nuestra historia, sin cuyo legado no podemos entender quiénes somos realmente los uruguayos. Alguien que trascendía lo católico, la fe católica, es un personaje de la sociedad, un bien público Jacinto, alguien que el pueblo merece que se lo devuelvan, y de ahí salí. Yo antes había incursionado en la literatura ya, había escrito un par de novelas de vampiros, que habían tenido muchísimo éxito. Pero hagamos un paréntesis. De los vampiros a Jacinto Vera, por eso, ¿no? Sí, yo estoy prestando mucha atención a todo lo que está contando. Y bueno, entonces cuando salí de esa conferencia, que habíamos sido mi marido y yo por separado, él quedó sentado en un lado y yo en otro, nos encontramos en la puerta y los dos al mismo tiempo. Yo le dije, quiero escribir una biografía novelada de este hombre, y él me dijo, este es un libro para que tú lo escribas. Y bueno, a la semana siguiente me fui con mis libros de vampiros a hablar con el cura, que no me conocía en absoluto tampoco. Y dije, mire, usted no me conoce, yo soy escritora, publiqué estas dos novelas. Él las miró y me dijo, los vampiros no son lo mío. No. Bueno, fíjese el estilo narrativo, a ver qué le parece. Y me gustaría, digo, con su ayuda, poder escribir esta novela que en definitiva
se plasmó en unos cuantos años de trabajo. Qué increíble. Si alguien quiere ir, ¿hay alguna iglesia que identifique a don Jacinto Vera? En el cordón está el corazón de Jacinto Vera. Está en el altar menor, el altar de misa diaria, al fondo, en la mitad de los bancos está allí sepultado el corazón. Hay una placa y hay una foto de Jacinto Vera, que es la más accesible, la del cordón. Pero Jacinto también, claro, fue un hombre que estuvo en todo el país, estuvo muchos años en Canelones. En Canelones también, en la época en que él falleció, como que se embalsamaba el cuerpo, entonces se separaban las vísceras. En la catedral de Canelones hay vísceras de Jacinto también, y en la catedral de acá de Montevideo está el hermosísimo monumento funerario ese que se hizo con una colecta popular, que es donde está sepultado Jacinto. Estaba pensando en lo que significa un hombre de estas características, más allá de la religión y más allá de las creencias. Tú misma te acabas de declarar como una persona conversa. Y me quedan las imágenes y lo que era la vuelta del Estadio Centenario hace unos días, con Jacinto Vera como gran convocante. Y uno se pregunta si estas personas convocan, no te digo por igual, pero también puede haber entreverada entre toda esa gente que no es de fe, pero que sí admiran la personalidad de un protagonista histórico como Jacinto Vera. Es que realmente es una posibilidad totalmente válida. Ese día fue una fiesta impresionante en el estadio, a pesar de la lluvia. Pasamos por todo, por un sol ardiente, por los paraguas. Pero fue una emoción impresionante y seguramente hubo gente allí, incluso invitados, que se hicieron invitados oficiales, se hicieron invitaciones. Seguramente hubo gente que no era creyente. Pero esto trascendía lo religioso, estrictamente. ¿Usted se acercó más a la fe cristiana, a la fe católica, a partir de haberlo conocido? Me acerqué, sí, a la fe católica a partir de haberlo conocido. Fue uno de los caminos a través de los cuales yo llegué a la fe. Sin duda, Jacinto fue uno de los que me dio la mano y me llevó. Se dice que los santos son los mejores misioneros porque continúan misionando aún después de muertos. Bueno, yo digo, 150 años después de su muerte, Jacinto vino a invitarme a mí a que me acercara a la fe. ¿Y en qué te cambió a ti? A mí me cambió totalmente. Digo, el encuentro con Jacinto para mí fue crucial y también la llegada a la fe también fue crucial porque hace que uno vea la vida desde otra perspectiva completamente distinta. Sobre todo a mí Jacinto lo que me devuelve es la esperanza y ese empuje que necesitamos a veces para acometer las tareas de repente menores propias de la vida, pero también soñar en grande. Jacinto te lleva a soñar en grande. ¿Y cuánto influye una persona como esta en lo que tiene que ver con la fe, no solamente con la fe de las personas, en lo que tiene que ver con los religiosos, con quienes transmiten, ¿verdad?, el mensaje, con quienes de alguna manera atraen también la fe de las personas, en una iglesia en la que en los últimos tiempos se ha hablado que ha estado menguada en lo que tiene que ver con fieles? Uno ve aparecer estos personajes como el Padre Cacho, como Jacinto Vera, estas personas de cercanía con el pueblo, que de alguna manera pueden hacer que hasta personas jóvenes revean ciertas cuestiones en su vida y se acerquen a la fe. Sin duda, sin duda. Los santos también tienen eso, son imanes para atraer a las personas al camino de fe. Y en el caso de Jacinto, esa cercanía que tuvo, Jacinto se le llama también el padre de la iglesia uruguaya, pues si bien la iglesia como institución existía antes de Jacinto, y si bien tiene que ver con esto que como Uruguay se convirtió en diócesis como el obispado de Montevideo, pero que tenía jurisdicción en todo el país durante la conducción de Jacinto, también es cierto que él fue una persona muy cercana, tremendamente cercana a todos. El otro día me decía alguien aquello de pastores con olor a oveja que dice el Papa Francisco. Sí. Y también se comenta que llama la atención a la gente que viene del extranjero, algunos sacerdotes y también misioneros que vienen del extranjero, esa cercanía particular que tiene la iglesia uruguaya con el pueblo uruguayo, que no es tan así, me dicen, en otros países. Acá los sacerdotes están siempre muy metidos en el barrio y en las comunidades, y eso, bueno, viene del ejemplo de Jacinto Vera. ¿Y qué falta ahora que el Papa Francisco, ahora fue la beatificación, para nombrarlos santos? ¿Qué está faltando? Se necesita otra señal del cielo, que es un nuevo milagro concedido por la intercesión de Jacinto, pero que tiene que haberse producido entre la fecha en que se lo beatificó y la fecha que eventualmente se lo santificó. O sea, desde el sábado... Desde ahora en adelante estamos todos pidiendo el milagro para la canonización. ¿Hay estampitas de él?
Hay estampitas, sí, se pueden conseguir en las iglesias en general hay, y también se pueden conseguir en la librería Lea, la librería arquidiocesana. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque justamente lo de María del Carmen Artagabeitia fue eso. Con una estampita. Con una estampita. Y hay estampitas con reliquias, sí. Lo de María del Carmen fue una niña que estaba totalmente desahuciada. Tenía una septicemia derivada de una peritonitis. Y bueno, un tío de ella le trajo una estampita de Jacinto con una reliquia. La reliquia es alguna tela o algo que haya tocado, algún objeto. En general son pedacitos de tela que hayan tocado el cuerpo de Jacinto. O del santo en general, ¿verdad? No solo de Jacinto. Y le dijo que se pusiera sobre la herida esa reliquia y que rezara pensando que Jacinto realmente iba a interceder para que ella se curara. Eso fue una noche y a la mañana siguiente la niña que estaba desahuciada estaba totalmente curada. Laura, yo tengo que hacerte un par de preguntas que tienen que ver con lo que tú seguramente has investigado, ¿verdad? De todo esto. Estaba prestando atención a la biografía que escribió Bimbo de Pauli sobre Jacinto Vera y pensaba en la vida que lleva una persona como él y cuánto construye al santo la vida que llevaste. Haber ayudado con su padre a construir un determinado lugar de fe, el haber estado en el ejército, el haber transitado. En aquel momento era mundo, ¿no? El venirse de Florianópolis para recorrer Maldonado, para después ir a Toledo. ¿Cuánto construyes a esa persona para transformarlo en lo que es hoy en día, más allá de todo el camino de fe que haya seguido? Y Jacinto venía, digamos, de una estirpe, por decirlo así, de personas esforzadas. Los padres eran migrantes de Lanzarote, de las Islas Canarias, de una isla, de una población tinajo que estaba muy afectada por las erupciones volcánicas. O sea, cuando vinieron acá, venían hacia la banda oriental porque aquí tenían familia que los estaba esperando para ayudarlos buscando una vida mejor. Y Jacinto durante toda su infancia y su adolescencia ayudó a sus padres en el trabajo de campo. Entonces todo ese esfuerzo y esa forma también de percibir la vida en función del esfuerzo y del sacrificio de alguna manera, todo eso incide en la formación de una persona. Y después la fe. Los padres eran personas de mucha fe, la madre era devota de la Virgen del Carmen y de la Virgen Dolorosa. Entonces todo eso, esa devoción se la transmitió a su hijo. Y en realidad no pensaban que Jacinto fuera a ser, no pensaban que ninguno de sus hijos fuera a ser sacerdote. Jacinto cuando fue a la tanda esta de ejercicios espirituales en esa casa que habían ayudado a construir con su padre, en realidad iba simplemente, él decía, por la medra espiritual, una expresión de la época, pero simplemente, bueno, como nosotros todos tenemos necesidades espirituales, que las canalizamos de distintas formas. Él fue por esa necesidad espiritual. Y cuando entró a esa casa, allí se encontró con Jesús, encontró que Jesús lo llamaba para una vocación concreta, que era la de ser sacerdote, y salió de allí resuelto a convertirse en sacerdote. Y los padres fueron los primeros sorprendidos, ¿no? Y a su vez todo el camino que tuvo que hacer para poder ordenarse sacerdote y después en Buenos Aires. Sí, que en una época que además que no había aquí, pero era muy caro trasladarse al exterior para poder estudiar. O sea, tuvo que hacer muchos sacrificios para poder llegar. ¿Dónde podemos adquirir el libro? El libro está en todas las librerías. Sí. Bien, muy bien. Gracias a Planeta, quiero agradecerle. Gracias a Editorial Planeta. Editorial. Uno imagina, ve cuántas páginas tiene también este libro, todo lo que habrás investigado. Y quizás a veces lo que pasa lamentablemente para un autor, para una escritora, ¿no? Que cosas que queden afuera porque pasa. Así que uno espera también la versión extendida de este libro. Algún día. Está novelado y quiero decir algo. Lo empecé a leer ayer, sabiendo que usted venía hoy. Y atrapa, ¿eh? Bueno, me alegro, porque esa era la intención. Cuando hablaba del estilo narrativo, venía por ese lado. Por ese lado. Que el libro genere un encuentro con Jacinto. Ahí está. Laura Álvarez Goyoaga, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a por ustedes. Este libro también. Sí. Espero que lo disfruten. Este no me lo toque porque ya... Ese de Petru Gama. Empezó a leerlo, tampoco. No, por eso. Bueno, después se lo pasan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigas, amigos, cerramos por aquí y nos vamos con Eli y con Trini y Eli. Desapareció la tarta.